Muy buenas a todos novatos del FPV. Bueno, pues ya estamos en la parte 3 del capítulo 5. Por fin ya vamos a acabar la configuración de Betafly. En este vamos a hablar de la tan famosa y tan ansiada pestaña de PIBs que todo el mundo quiere tocar, que ya os voy a decir en el vídeo qué es lo que tenéis que hacer, pero por Dios, no toquéis PIBs para empezar a volar, que no os hace falta, de verdad. Pero bueno, aparte de todo eso, ya sabéis, chicos, darle un like, suscribiros si estáis siguiendo los capítulos, si os sirve, si os ayuda, si os mola el tema de drones, suscribiros, que ya vamos a llegar a 500, que me habéis pegado ahí un arreón bueno, venga, va, que va bien la cosa y os lo agradezco mogollón y espero que todo esto que estoy haciendo os sirva y os pueda ayudar y creo que, bueno, al final es algo que a muchos os puede ayudar, a otros muchos no, otros muchos dirán que no tengo ni idea, me da lo mismo, estoy intentando ayudar a la gente a hacer, a no sufrir lo que he sufrido yo, que lo hago de mejor o de peor manera, lo siento, pero bueno, esto es lo que hay, espero que os esté gustando y en el capítulo de hoy pues ya vamos a acabar de configurar lo que sería en la emisora todos los mandos, ¿vale? Que es lo que vamos a poner en cada acción del dron, cada switch. Los switch son los botones, ¿vale? Entonces ahora vais a ir viendo cómo se activa cada cosa, cómo lo ponemos. Y la verdad que esto lo tenemos ya, o sea, no os agobiéis, que esto ya está más que rodado y ya una vez que tengamos esto, comprobar que el dron nos responde y una vez que ya comprobemos que el dron nos responde, lo siguiente ya sería ponerle hélices. Antes espero que hayáis volado en el simulador, por amor de Dios, que hayáis volado en el simulador, porque si no le vais a pegar una hostia, que lo vais a desmontar. Entonces, bueno, sin más, lo que os quiero decir es que por favor, si os aconsejo las cosas es por algo, porque sé lo que viene y vienen curvas, entonces bueno, vamos a hacer las cosas poco a poco, ¿vale? Como os he dicho siempre y de veras, no os agobiéis, tomar las cosas con calma, no intentéis sobreinformaros porque satura mucho y al final es algo que tampoco os ayuda, ¿vale? Entonces, principalmente, como os he comentado, vamos a hacer hoy lo que nos queda de Betafly y nada, vamos a por ello, ¿vale? Así que venga, chavales, que ya está. Para reiniciar. Y la siguiente sería modos. Vale, en modos, ¿qué es lo que hacemos? En modos lo que vamos a hacer es activar, por así decir, lo que queremos tener en la emisora, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, tengo más o menos, o intento tener en todos lo mismo para que siempre sean los mismos botones, para no liarla, ¿vale? Entonces le damos a añadir RAM. Esto lo tenemos en automático y, por ejemplo, activamos el switch que queramos. Yo quiero el primer switch, el auxiliar 1. Y le doy, y ya me lo ha detectado. Aquí tendría que mover esto para aquí y aquí el dron estaría armado, ¿vale? Aparte de esto, le daría a guardar y ahora veis, ya me sale que estaría armado. En este caso está desactivado, aparte que no tiene lipo, pero estaría desactivado. Vale, le vuelvo a dar a añadir RAM y aquí le doy ahí y aquí le doy ahí. Y en este yo tengo puesto un prearmado, ¿vale? Que es el auxiliar 5. Entonces yo, si no tengo los dos activados, el dron no arranca los motores, ¿vale? Y yo lo tengo así, pues porque ya he tenido varios sustos y prefiero tenerlo así porque hay veces que le das sin querer o que puede pasarte cualquier cosa. Entonces ya veis que si yo desactivo uno, en este caso, ¿vale? No me lo arma. Si yo ahora le doy a guardar y le doy al auxiliar 1, ¿veis? No se activa. Si le doy solo al auxiliar 5, no se activa tampoco. Y hasta que no le doy a los dos, no habría armado, ¿vale? Entonces, en el modo Angle. El modo Angle es el que se llama el famoso estabilizado, ¿vale?
A ver. Modo ángulo. Vale, yo tengo el modo ángulo aquí, en el auxiliar 3 y en esa posición. Entonces yo esto lo suelo hacer más pequeño porque yo luego en el centro tengo el hueco vacío que va a sonar ahora modo acro. Modo acrobático activado. Vale, ese modo se activa dejando simplemente un hueco vacío, ¿vale? Y en el otro suelo poner el Air Mode que os he comentado antes, que era en el que lo que hacemos es que las hélices, aunque nosotros bajemos el dron hasta el gas hasta abajo, el throttle hasta abajo, las hélices siguen girando un poquito, ¿vale? Entonces, en este caso, lo mismo, guardar para que no se nos bote. Vale, el Horizon es un modo estabilizado, pero que te deja hacer alguna cosa más. A mí, particularmente, no me gusta. El FileSafe, ¿vale? Lo que hace es desactivar la emisora, como si perderíamos señal, ¿vale? Para ver o comprobar qué es lo que hemos configurado en el modo de seguridad. Entonces, esto, si lo queréis tener activado, es simplemente para hacer una comprobación de que la configuración esta que hemos hecho en modo de seguridad funciona. Luego tendréis que desactivarlo, ¿vale? Yo de momento no lo voy a activar porque quiero hacer comprobaciones antes de vuelo y todo. Entonces, el GPS Rescue, sí, porque yo tengo un botón de vuelve a casa, ¿vale? De Return to Home, que sería este. Le doy a guardar, ¿vale? El Viper también, que sería el buzzer, tengo ese puesto aquí, que es uno que se aprieta y sonaría, ¿vale? Me volvería a dar a guardar. Y el Air Mode que os he comentado antes, ¿vale? Modo aire. Sería aquí, el modo aire, que me dice la tóxica, como dice mi mujer. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿vale? Aquí lo tendríamos todo, lo principal lo tendríamos ya preparado, ¿vale? Entonces, aquí hay un montón de comandos que se pueden poner, pero que realmente no merecen la pena de momento o yo no he usado. Miento. El Flip Over After Crash, el famoso modo tortuga, ¿vale? Vario activo. Este, que me suena aquí vario activo, yo lo uso en modo tortuga. Este es el de que podamos tener el dron boca abajo y se le dé la vuelta, ¿vale? Este es importante tenerlo, aunque no lo usemos, pero tenerlo activado por si acaso, ¿vale? Entonces, aquí ya le he dado a guardar, le vuelvo a dar por si acaso y nos volvemos a ir a lo de modo de seguridad. Y como veis aquí, ¿vale? Se nos aparece qué es lo que tenemos activado, ¿vale? En el auxiliar 1 tenemos armado, en el auxiliar 2 tenemos puesto el modo tortuga, en el auxiliar 3 tenemos los modos de vuelo, que luego también estaría lo que sería el modo acro. En el auxiliar 4 tenemos el vuelve a casa, el Return to Home, el RCH, el GP Rescue, como lo queráis llamar. En el 5 yo tengo el segundo armado o un prearmado, como lo podéis poner de muchas maneras. Y en el auxiliar 6 tenéis lo que sería el zumbador, el Viper, ¿vale? El buzzer. Entonces yo esto es lo que suelo tener activado normalmente. No suelo llevar mucho más. Sí buscaré probablemente en donde he puesto el modo tortuga, pondré, de hecho voy a dejarlo ya puesto, teniéndolo vacío, el FileSafe para poder hacer la prueba del GPS cuando vayamos a hacer las pruebas al tiempo de vuelo. Entonces esto por si acaso lo voy a hacer un poquito más pequeño, que no nos hace falta tampoco mucho más. Vale, entonces ahí nos haría el FileSafe, ¿vale? Vale, pues lo que serían modos, tendríamos ya esta pestaña concluida. En correcciones, yo en correcciones no he tocado nunca nada y no sé hasta qué punto llegaré a tocar alguna vez. Es probable que más adelante pruebe a tocar, pero no he tocado nada porque no sé, entonces no voy a hacer algo que no sé. Servos no tengo, en GPS ahora mismo al no tener corriente pues no me encuentro nada, pero es probable que si yo le doy aquí
con la lipo, igual, estando dentro de casa, pues no sé si me llegará a coger algo. Pero suele ser normalmente un poco difícil. Lo voy a dejar un poco. Ya veis que aquí arriba se ha conectado el GPS, ¿vale? Pero estando dentro de casa suele ser diferente. Mira, pues me ha encontrado ya algo. Pero suele ser diferente, difícil que lo encuentre. Vale. Mientras esto va buscando, el tema de los motores, ¿vale? Yo ahora mismo los motores me giran, bueno, primero los voy a reordenar porque estaban mal. Entonces, no tengo las hélices puestas, entiendo los riesgos. Vale, este es el motor 1, este es el motor 2, el motor 3 y el motor 4. Vale, me vuelvo a venir a motores. Le vuelvo a dar a reordenar. Y ahora tengo motor 1, motor 2, motor 3 y motor 4. Vale, ahora ya los tengo ordenados, ¿vale? Más cosas. Motores. Ahora a mí me giraban al revés. Si yo esto no marco aquí que me está girando al revés, me va a dar un problema y el dron no va a levantar el vuelo, ¿vale? Entonces le vuelvo a dar a guardar y reiniciar. Lo del tema de cómo queremos que giren los motores es un poco algo personal. Sí dicen que cuando lo tenemos así, como que protegemos un poco más la cámara de posibles golpes, porque lo que primero que golpean son las hélices, pero lo malo que tiene es que toda la suciedad nos va a entrar a lo que sería la controladora de vuelo y demás, ¿vale? Entonces, pues es un poco contradictorio, pero es lo que hay. Entonces, bueno, no nos queda otra que elegir o correr riesgo con la cámara o que se ensucie el dron, ¿vale? Vale, en este caso el D-Shot bidireccional lo tenemos que marcar, ¿vale? Porque nosotros tenemos instalado el BlueJay, lo hemos actualizado y podemos tener el D-Shot bidireccional. Vale, volvemos a la pestaña de motores. Entonces, aquí en D-Shot 300 también se puede poner D-Shot 600, pero hay motores que no lo aceptan. Entonces, bueno, más que motores, hay ESCs que no lo aceptan. Entonces es mejor buscar un poco de información sobre lo que sería la controladora. Yo de momento lo voy a dejar así, que es lo que me ha puesto, vamos a decir, de fábrica, y no le voy a tocar. Vale, en OSD es lo que vamos a ver nosotros en la pantalla, ¿vale?, de lo que sería el dron. En este caso, aquí vamos a empezar desde arriba, ¿vale? Estos son todos los elementos que nosotros podemos tener. Aquí os aparece 1, 2 y 3, ¿vale? Estos son aquí se refiere a estos números que podemos tener diferentes perfiles, en el que, por ejemplo, en el 1 yo tenga el acelerador y en el 2 tenga este. Si yo ahora aquí me pone el acelerador está en 69, yo me vengo al perfil 2 y en el perfil 2 no me lo marca, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es algo que podemos ponerlo como nosotros queramos, pero al final esto lo que suele ser sobre todo recomendable es tener batería, el voltaje y el voltaje medio por celda. Yo suelo tener los dos, ¿vale? ¿Qué más? En este caso tengo el GPS, entonces se puede poner la flecha de dirección, casa dirección, que nos va a aparecer ahí la flechita, ¿vale? También se puede poner casa distancia para saber a cuántos metros nos estamos yendo. También podemos poner la intensidad de las gafas, nos da igual. Es importante satélites, ¿vale?, para saber cuántos satélites nos ha ido cogiendo. También es importante que sepamos, en caso de que yo, por ejemplo, en la emisora tengo puesto que las coordenadas del GPS me aparezcan. Si por lo que sea tenéis GPS y no lo habéis o no lo queréis poner en lo que son en la emisora, ¿vale?, las coordenadas es bueno que lo tengáis en la pantalla
y que siempre grabéis el OSD para que en caso de que hayáis tenido una caída y no sepáis dónde está el dron, pues simplemente tenéis que recurrir a la grabación y aquí pues podréis ver más o menos dónde ha sido la última vez que el dron tenía corriente o que el GPS tenía corriente, ¿vale? Entonces, bueno, esa es una opción. Yo como la llevo en la emisora, no la llevo. También se puede poner la velocidad del GPS, en caso de que lo tengáis, claro. Y, ¿qué más? VTX nada, vuelo nada. Yo normalmente no suelo poner nada más. Esto es lo que suelo llevar, ¿vale? El modo de vuelo si queréis. Identificadores no los llevo tampoco. Entonces, bueno, esto es lo que yo suelo poner. Luego aquí cada uno puede poner como quiera y lo que quiera. Cuanto más información pongamos, pues más en medio de la pantalla va a estar, ¿vale? Luego es ir colocándolo, ¿vale? Dependiendo qué gafas tengáis, vais a poder separarlo más o menos. Y si es verdad que es probable que al ajustarse luego y tal, hay alguna vez que se os muevan cosas y que digas esto yo no lo había puesto ahí o no lo veamos bien o tal. Y que luego de repente se vuelva a poner todo en el medio, pero bueno, es volverse a meter aquí en la pestaña de lo que os digo, de lo que sería el OSD y volver a configurarlo, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo, el modo de vuelo me lo voy a dejar puesto aquí arriba, porque no es algo que lo acabe de necesitar. El sentido de la flecha me lo voy a poner ahí y aquí arriba pues me voy a poner la velocidad. Entonces, pues aquí una vez que ya tenemos confirmado el modo de vuelo, pues yo más o menos esto es lo que me voy a dejar en el OSD, ¿vale? Le daríamos a guardar. Vale, y ahora ya iríamos al transmisor de vídeo, ¿vale? En el transmisor de vídeo, como veis, no me sale nada. Para configurar todo esto, lo que tendríamos que tener es una tabla de VTX cargada, ¿vale? Que os lo pone aquí. En este caso vamos a volver a la pestaña de preajustes que os he comentado antes y aquí vamos a poner RUS Tank y nos vamos a meter en este de aquí, ¿vale? Vale, aquí, como ya os he dicho antes, pongo RUS Tank solo y le doy a seleccionar. Le doy a aceptar, guardar y reiniciar. Y me vengo a transmisor de vídeo y aquí me ha cargado la tabla, ¿vale? Aquí ya tendría lo que sería la tabla del VTX. Entonces, principalmente yo siempre uso en analógico la Raceban. En el canal podéis poner el que vosotros queráis, yo suelo usar el 3. Y potencia, vamos a poner al principio, para hacer pruebas, 400, ¿vale? Y vamos a poner aquí desarme de baja energía encendido hasta primer armado. Vale, ¿esto qué quiere decir? Que el dron, hasta que lo armamos por primera vez, va a estar en el VTX en baja potencia. Lo que va a hacer es evitar que se nos caliente demasiado, ¿vale? Entonces, le daríamos a guardar. Y esto lo tendríamos ya, ¿vale? Vale, en la pestaña de sensores yo aquí no toco nada porque esto es para tener pues diferentes lecturas. Registro conectado tampoco tengo nada. En la caja negra tampoco tengo nada. Aquí es donde vais a ir pues, pudiendo sacar datos si queréis hacer ajustes en tema de los filtros, de los PIDs, ¿vale? Y en CLI es para meter configuraciones manuales, ¿vale? Entonces, aquí volvemos a los ajustes de PIDs que todo el mundo quiere saber y todo el mundo quiere tocar y todo el mundo quiere enredar, ¿vale? Yo no suelo recomendar para empezar a volar tocar nada de esto. ¿Por qué? Porque no sabemos volar y no sabemos, no nos hemos hecho a manejar un dron. Entonces yo al principio no llegué a tocar nunca nada, no me hacía falta. En caso de que queráis hacer alguna modificación pequeña, suelen recomendar hacerlo en tasas, ¿vale? En pitch no hagáis nada, principalmente porque no estáis acostumbrados. Si ya estáis volando y estáis acostumbrados, pero no sabéis manejar,
el tema de los PIDs, como es mi caso, ¿vale? A mí me han aconsejado que yo me venga aquí, entonces ponga AOS 5, ¿vale? Y Chris Rosser es, como quien dice, o como quien dice, un maestro del tema de los PIDs, ¿vale? Entonces, si le dais aquí, os va a decir qué es lo que qué receptor estáis usando y qué estáis usando de, pues por ejemplo, el RS250. Yo estoy usando estoy usando el RS500, el DJI Normal, DJI S-Bus Fast, Crossfire tal. Entonces, esto es ir rellenando, ¿vale? Aquí esto normalmente lo marcamos siempre todos, le damos a seleccionar y, o sea, no hay más para seleccionar. Una vez que ya hemos marcado todo, ¿vale? Nos venimos a seleccionar y guardar y reiniciar. Y ahora en donde os pone ajustar PIDs vais a ver los cambios que se han hecho, ¿vale? Entonces, yo hasta hace poco llevaba unas pequeñas modificaciones que había hecho yo y volaba fatal, no me encontraba nada a gusto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una vez que yo he hecho esto, ¿vale? Lo conveniente y lo razonable es volver a revisar todo cuando hemos hecho alguna modificación, siempre con algún preajuste. ¿Por qué? Porque puede ser que algo nos haya cambiado. Entonces, en puertos VTX, el receptor y el GPS, vale, no hay problema. En lo que sería en configuración, aquí, si veis, antes estaba giro de frecuencia de actualización en 8 y aquí en PID frecuencia de ciclo estaba también en 8 y me lo ha bajado a 4, ¿vale? Ahí no lo voy a tocar porque es lo que yo he marcado. Entonces, el armado a 180, el OSD, aquí no me ha cambiado nada, el GPS tampoco y esto sigue igual. Entonces aquí seguiría para adelante. Energía y batería, como he dicho antes, no toco nada. Modo de seguridad, veo que sigue en GPS Rescue, no me ha cambiado nada y tal. Y aquí tengo lo mismo que tenía antes. Vale, preajuste sería lo mismo. Aquí en PIDs, si os fijáis, aquí antes estaba todo en el centro y aquí me ha hecho ya unas cuantas variaciones. Si me vengo a tasas, aquí no me ha modificado nada. Y aquí en filtros, pues me la ha modificado un poco alguna cosa, pero poca cosa. Vale, aquí yo al principio no os recomiendo que modifiquéis nada. Os recomiendo que empecéis a volar, ni siquiera los pips. O sea, os recomiendo que empecéis a hacer pruebas de vuelo antes de cambiar cualquier tipo o hagáis cualquier tipo de modificación aquí, porque os puede afectar en aprender de una manera realmente más tranquila, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría que no cambiéis ahí nada. Vale, tema de modos, me sigo teniendo todo igual, en receptor tengo todo igual, correcciones y servos nada, en GPS, mira, pues para que veáis aquí, por ejemplo, si me ha cogido 2 GPS, 3, 4, pues me va cogiendo, pero por ejemplo en este caso hasta que yo no tendría 8, pues no me dejaría, como quien dice, no me dejaría arrancar el dron, ¿vale? ¿Se puede poner para que arranque el dron? Sí. ¿Que es conveniente? No, porque entonces eso va a hacer que no hayan, que no tengas ni coordenadas, ni que tengas punto de origen, ni que tengas nada. Entonces yo os recomiendo que no lo activéis. En caso de que lo queráis activar, os venís al modo de seguridad, ¿vale? Bajáis abajo y aquí permitir armar sin satélites fijados. Pero lo pone aquí claramente, ¿vale? Advertencia, el GPS de rescate no estará disponible, ¿vale? Entonces, no voléis al principio si tenéis GPS sin esto, porque vais a estar volando sin el GPS directamente. O sea, ni vais a tener return to home, ni vais a tener coordenadas, ni vais a tener nada, ¿vale? Y algo que hay que mirar en configuración, que se me ha olvidado, no, en motores, ¿vale? Que llegó ahora, es que esto no os lo haya modificado, ¿vale? En este caso no me lo ha modificado, DISO 300, sigue el bidireccional activado y sigue marcándome que giran hacia adentro. Entonces en este caso ya estaría bien
bien puesto. En el OSD me sigue dejando lo que yo tenía, ¿vale? Lo que sí me ha hecho, como veis, es cambiarme la flechita de sitio. Entonces voy a coger la flechita, la voy a poner aquí, porque dependiendo qué gafas tengamos, ¿vale? O qué sistema tengamos aquí, nos lo va a juntar más o nos lo va a juntar menos, ¿vale? Entonces todo depende de las gafas que tengamos y de la pantalla que tengamos, ¿vale? Aquí podéis cambiar también la fuente, que no os he dicho, pero bueno, yo uso la mítica. Y esto ya lo tendríamos. Ya lo siguiente sería hacer una comprobación desconectando lo que es el dron, de si nos arma o no nos arma, y esto ya lo tendríamos. Pues bueno, chicos, hasta aquí ya por fin hemos acabado con la configuración del dron. Espero que os haya servido, que os haya gustado. Si os estoy ayudando a resolver dudas, darle un like, suscribiros, por amor de Dios, suscribiros, que no os cuesta nada. Y la verdad que ya en el siguiente capítulo vamos a vamos a ponerle hélices y vamos a probar a ver qué tal va, ¿vale? Por si acaso alguien lo intenta, lo digo desde aquí, ya no sé cuántos estaréis viendo el vídeo, no probéis el dron dentro de casa, ¿vale? No lo probéis porque lo vais a estampar y vais a hacer una avería en casa, así que yo os recomiendo que no lo probéis dentro de casa. El que no haya llegado hasta aquí, sorpresa, pero bueno, simplemente. Aparte de todo esto, ¿vale? Muchas gracias, espero que os esté sirviendo y ya en el siguiente, como os he comentado, vamos a hacer un poquito de pruebas, voy a hacer un vídeo de un poco de pruebas en el simulador y vamos a ir al campo de vuelo ya a hacer primeros vuelos, primeros consejos y a la batalla, ya esto a la batalla, así que venga chicos, ánimo y a por todas.